Hola mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Mi nombre es Alejandro Vargas y reciban un cordial saludo de parte de la Primera Iglesia Bautista del Mesías, ubicada aquí en la ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila. El día de hoy no solamente les saluda la iglesia, sino que también les envío un saludo yo. Vamos a tener hoy un devocional, el cual lo he titulado Puedo oír tu dulce voz. Fíjense que estamos constantemente atacados por una aparente perfección. Incluso hay autores que dicen que en 21 días tú podrías lograr lo que te propongas y serías una persona totalmente exitosa, alcanzarías el éxito y, bueno, miles de ideas más. Esto promete la mejor versión de ti. Así es como ellos lo han titulado. Dicen que en pequeñas conductas usted lograría completamente el éxito. Bueno, hacen creer al hombre que sin la ayuda de Dios podría lograr grandes cosas. Es más, podría lograr el éxito, o al menos lo que el mundo considera o conoce como éxito. Sin la ayuda de Dios. Eso suena bastante falso, ¿no les parece, amados hermanos? Bueno, estas voces, aún disfrazadas, han logrado entrar a nuestras congregaciones. Hay jóvenes que creen y consideran que en parte tienen razón estos autores y estas personas que hablan de lograr el éxito. Y hay muchas ideas y corrientes filosóficas que prometen esta perfección, este éxito, este grado de éxito. Aunque en apariencia son de gran ayuda, pues estas voces solamente atormentan a la mente, atormentan al corazón humano. Y pues la mayoría de escritos, aún los autores dudan de su eficacia. Y ellos dicen, no prometemos que lo puedas lograr, pero quizás si lo haces, pues lo lograrías, ¿no? Hubo alguien distinto, hermanos. Y este alguien no dudaba de sus palabras, sino que al contrario, sabía que sus palabras producirían un gran efecto en el corazón humano. Vamos a leer con atención el pasaje que está situado ahí en Juan, capítulo 10, y primero vamos a leer los versículos del 14 en adelante. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vamos a leer ahora unos versículos más adelante. Cuando los judíos rechazan a Jesús, Jesús vuelve a mencionar este mismo pasaje, estas mismas palabras, allá en el versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Vamos a detenernos en este versículo, hermanos, y vamos a avanzar un poquito más. Porque el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Esta no fue una frase sencilla, hermanos, sino fue un profundo significado en cuanto a que somos propiedad del Señor Jesús. Fíjense, hermanos, que quisiera comentarles que allá en el siglo I había un solo redil y este solo redil albergaba múltiples rebaños, es decir, había ovejas y era un gran número de ovejas, pero eran de distintos pastores, o sea, había varios rebaños en el mismo redil. Entonces era esencial que las ovejas conocieran quién era su pastor. ¿Por qué? Porque cuando el pastor llegaba al redil y hablaba a sus ovejas, solamente sus ovejas se acercarían a ese pastor. Las otras simple y sencillamente lo ignorarían, porque pues no eran de ese pastor. Tenía que haber una familiaridad inconfundible entre oveja y pastor
para que las ovejas se sintieran seguras y supieran a qué voz seguir. Escuchar la voz del buen pastor es lo que en verdad produce un cambio eficaz en el corazón y la mente humana. Fíjense, hermanos, que a la luz de esta comparación y situando el contexto de por qué se menciona un redil, por qué se menciona que habla el pastor y las ovejas lo escuchan, y el pastor conoce sus ovejas, pero también las ovejas conocen su pastor. Esto demanda de nosotros, hermanos, escuchar la voz del Señor. Las otras palabras pueden parecer muy atractivas, puede parecer que en verdad lograríamos grandes resultados en 21 días, que en verdad lograríamos tener éxito. Pero la voz del Señor es la única que produce grandes efectos, eficaces en nuestro corazón. Ninguna otra voz, es más, como ya lo decía, los autores dudan incluso de la eficacia de sus palabras, porque son humanos también. Sin embargo, Jesús, aún siendo humano y perfectamente Dios, no dudaba de sus palabras, nunca dudó de sus palabras, sabía que produciría un gran efecto en nuestros corazones. Entonces, todos los métodos anteriores pierden relevancia cuando comprendemos que es mejor escuchar la voz del Salvador, la voz del Señor que nos creó, la voz de aquel que conoce nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro actuar, nuestro caminar. Es mejor escuchar esa voz. Él nos conoce, Él conoce cada milímetro de nosotros, hermanos. ¿Por qué escuchar a alguien que no conoce nada de nosotros en lugar de escuchar la voz del Señor? Mientras que el mundo ofrece vanas palabrerías y diseños confusos de crecimiento personal o incluso atentados que se ven como formas diversas y distorsionadas de espiritualidad, ahí, hermanos, entran estas personas que prometen que pueden leer el futuro que tú vas a tener, que leyendo algunas imágenes, leyendo algunas cosas, van a saber qué ocurrirá en tu futuro y te dicen, no, hombre, va a pasar esto y no te apures, va a pasar esto y el otro y aquello, y bueno, son mentiras, hermanos. Son mentiras porque aún ellos también dudan de esas suertes que están echando sobre ti. Es un azar, o sea, no hay una probabilidad completa y realmente segura de decir, va a ocurrir esto. Sin embargo, Jesús nos dice, esto es y esto será. Su voz produce cambio eficaz. Escuchar su voz produce paz, ofrece paz a la mente, produce cambios efectivos en nuestra conducta y nos permite observar el mundo desde la perspectiva correcta. Las confusiones terminan, porque ahora no es necesario escuchar cientos de palabras y distintas personas y distintas opiniones sobre cómo vivir nuestra vida, sino que la única voz que realmente tiene relevancia es la del Señor Jesús. Desde entonces comenzamos a ver la vida con otra perspectiva, desde otro ángulo, pero confiadamente seguros de que ese es el ángulo correcto, esa es la perspectiva correcta. El apóstol Pablo, allá en Colosenses 2:8, nos recuerda que no debemos escuchar o dejarnos guiar por filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Además, hermanos, el cristiano está llamado a seguir las cosas de arriba. ¿Por qué preocuparnos y por qué ahondar en métodos de hombres donde la polilla y el óxido deterioran las cosas? Es mejor fijarnos en las cosas de arriba, en la palabra que viene directamente del Señor, de nuestro Dios. El hombre, en su intento desmedido por querer ser el centro de todo, ha buscado sentirse superior a Dios incluso. Se compara con Dios y piensa que tiene alguna autoridad sobre esta vida. Hermanos, no tenemos ninguna autoridad sobre esta vida. Dios es quien la tiene. Vivimos caminando en nuestras propias fuerzas, creyendo que vamos a lograr nuestras propias metas, creyendo que debemos perseguir eso que tanto nos anhela, que tanto anhelamos, que tanto queremos lograr. Pero un día, hermanos, la voz del Señor Jesús nos llama y menciona nuestro nombre con tanta firmeza, pero también con tanta dulzura que nos cautiva. Desde ese día, todo cambia de perspectiva.
porque queremos ahora escuchar al buen pastor, escuchar su consejo, escuchar lo que Él quiere para nuestras vidas, lo que Él quiere para mejorarnos. Esas palabras son palabras verdaderas. Seguir la voz del Señor demanda de nosotros el conocerlo de manera devocional y experimentando el caminar tomados de su mano. Hermanos, la alegría, el gozo y las cosas que disfrutamos son una parte, pero también las aflicciones, caminando y experimentando de la mano del Señor, son otra parte completamente esencial para hacer crecer nuestra fe como cristianos. El dolor, la aflicción y demás cosas son necesarias para embellecer nuestra fe. Es a medida que avanzamos y que vivimos situaciones de gozo, de tristeza, de aflicción, de alegría, momentos muy jubilosos, pero tomados de la mano del Señor, siguiendo su voz, es a raíz de eso donde encontramos la real importancia de esta vida. Esto es parte de la vida nueva y abundante que Cristo ofrece escuchando su voz. Escuchar la voz del Señor también es obedecerle. Nos quedamos allá en Juan cuando el Señor Jesús menciona acerca de las ovejas que escuchan su voz. Vamos ahora a concluir avanzando en el versículo 27, ahí en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero ponga atención aquí, hermano. El buen pastor dice algo acerca de nosotros, sus ovejas. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hermanos, qué cosa tan más dulce dice el buen pastor acerca de nosotros, sus ovejas. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Entonces, he aquí la importancia de escuchar su voz, porque Él nos toma con su mano, Él nos va direccionando con su voz y nadie nos puede arrebatar de ahí. ¿Cuál es el destino? El destino es estar en la eternidad con Él. Es importante, hermanos, el escuchar su voz. Escuchar su voz produce también amor a Cristo y por consecuencia debemos también guardar sus mandamientos, así como dice el Señor en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. Volviendo al pasaje principal, Jesús también habla acerca de algunas ovejas en el redil. Jesús habla y las falsas ovejas simple y sencillamente lo ignoran. Nosotros pertenecemos al buen pastor. Esa es una gran realidad, es una gran verdad y es una de las más dulces verdades. Y acerca de nosotros ya leímos lo que el Señor dice. Un día, hermanos, escuchamos la voz poderosa del Señor. Era Él encontrándonos ahí en medio de nuestras aflicciones, ahí en medio de nuestras miserias, ahí en medio de la confusión acerca de esta vida. Ahí nos habló. Y nosotros como ovejas atendimos esa voz seductora. No teníamos escapatoria, hermanos. Era una voz tan hermosa que en palabras de aquel hermoso y antiguo himno dice que su voz hace que las aves guarden silencio. Tan dulce es la voz del Señor que hace que las aves guarden silencio. Su voz seduce al mortal. Es una voz que en verdad no nos permite escapar hacia otro lugar. Hoy exclamamos con tanta gratitud, puedo oír tu dulce voz. Esta frase resuena fuertemente en mi corazón cuando veo que las aflicciones y las cosas duras de esta vida pierden relevancia, pues la voz del Señor es tan encantadora y tan confortable para nuestro corazón, tan deleitable, pero también tan segura, de una esperanza segura, una esperanza fiel, una que no falla. Y todo esto, hermanos, hace que no dudemos ni un solo momento, que no dude ni un solo momento de Él. Que pase lo que pase, hermanos, estamos tomados de la mano del Señor. Su voz me va guiando, su voz me tiene atrapado y no hay escapatoria.
Son promesas fieles y seguras. ¿Por qué debemos de temer? Es así como con toda confianza nos acercamos a atender el dulce llamado que invita a seguirlo. Somos ovejas de su prado. Ahora escuchamos solo su voz y lo seguimos solo a Él. Me gustaría que pudiera yo guiarlo en una oración a usted, amado hermano o hermana que me está escuchando, o conocido o amigo, y acompáñeme en esta oración fiel y sencilla, pero con todo el corazón, sabiendo que el buen pastor nos escucha. Buen Señor, gracias porque hoy nos has enseñado acerca de la importancia de escuchar tu dulce voz. Hay muchas voces, Señor, allá afuera. Son voces distorsionadas, son voces de corazones que anhelan también encontrar la paz, pero no saben dónde. Gracias porque tu dulce voz nos ha llamado a nosotros por nuestro nombre. Y nos has dicho, yo te voy a tomar de tu mano y no te voy a soltar. Permite, Señor, que escuchemos siempre tu dulce voz, que aprendamos a caminar confiados en ti, siguiéndote solo a ti. Y esa voz traiga a nuestros corazones la paz que tanto buscamos y que solamente tú nos puedes dar. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y reciban un fuerte abrazo.